Buenos días, hermanos y hermanas, audiencia en general. Sean bienvenidos al culto viernes semanal de oración de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, de las 9:30 de la mañana, que vamos a dar inicio hoy viernes 18 de diciembre de 2020 en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Mi nombre es Lorenzo Martínez Humansor. Los invito a orar por el devocional culto de oración para ponerlo en manos de nuestro Creador. Amantísimo Señor, Creador de vida, venimos ante ti, Señor misericordioso, a pedirte que tomes el control del culto para que sea de tu agrado y tú harás la obra en nosotros para que podamos hacer las cosas como a ti te agrada. Danos la sabiduría, el entendimiento, para alabarte y bendecirte, Padre Santo. Bendice, Señor, a la familia pastoral y a la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. También a los hermanos que nos escuchan y a todos los que necesitan oración por cualquier causa, ya sea por problemas económicos, de trabajo, salud, familiares y otros. Padre Santo, bendícenos, guarda y protege del mal a la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y a las personas en general que escuchan esta transmisión virtual y a nuestras familias que no han entregado su vida a nuestro Salvador Jesucristo. Santo Señor, bendícenos con el pan nuestro de cada día. Tú conoces nuestras necesidades. Guíanos y guárdanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los invito a que me acompañen a leer en nuestras Biblias Isaías capítulo 12, versículos del 1 al 6. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacarías con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y dirás aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, hace célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Acompañemos al hermano que entonará un himno de alabanza a nuestro Padre Celestial, del himnario que se utiliza en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Celebremos su gloria. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar,
toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Vamos a escuchar al hermano Ángel Ortega, que nos trae un gran mensaje de edificación. Un saludo para todos los hermanos y las hermanas de la Iglesia Comunidad de Gracia. En esta ocasión me toca desarrollar el tema, meditar alrededor de un término que lo estamos usando en la mayoría de los casos muy liberalmente, muy a la ligera, y no meditamos acerca de lo que significa el término, la expresión, la gloria de Dios. La gloria de Dios, tampoco yo tengo la capacidad para hacer una explicación muy bien detallada que vaya acorde a las exigencias de la palabra de Dios. Vamos a hacer el esfuerzo, obviamente que lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, sin pretensiones de querer resaltar la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. La gloria de Dios es, hermanos, una expresión que se refiere exclusivamente a la excelencia del carácter y la perfección de todos los atributos de Dios. De antemano sabemos que Dios es perfecto. En Dios no hay imperfecciones del pecado. No caben en la gloria de Dios ninguna cosa extraña a la perfección de Dios. Esos atributos de Dios se hacen manifiestos en toda la creación, no en la creación misma, porque el cristiano no debe cometer el error de admirar a la creación, sino al Creador, a Dios. La creación es obra de Dios. Dios tiene derecho a solazarse, a sentirse satisfecho en su creación, y nosotros estamos, por decirlo así, obligados a reconocer en la creación esas maravillas de Dios, la perfección de Dios, el carácter de Dios. Les voy a pedir que leamos en la Sagrada Escritura el Salmo 19. El Salmo 19, versículo 1. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La
expansión denuncia la obra de sus manos, dice en otra versión bíblica. Es decir, que en una versión dice el firmamento y en otra dice la expansión. Es decir, son sinónimos. Lo voy a repetir. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se oye en la vida diaria, en el quehacer de las personas, escuchamos de vez en cuando dice la gente, incluso cristianos, que la gloria es de Dios, dice, la gloria de Dios, para la gloria de Dios lo voy a hacer. Y tal vez es una actitud, es una acción, es una actividad que se está desarrollando que a lo mejor Dios no le satisface, Dios no está de acuerdo con aquello. Por eso es que se debe tener especial cuidado al expresar esa frase. En Habacuc, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esta gloria de Dios, esta gloria a la que se refiere la Biblia, se revela especialmente, principalmente en Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién se trata? En esta lectura se trata del Señor Jesucristo. Dice que es la imagen de la sustancia de Dios. Esta gloria que estamos mencionando, Cristo, el Señor Jesucristo, la muestra a los hombres en todo, absolutamente en todo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Decíamos que esta gloria es apreciada por todos en su nacimiento. El mundo entero, en todo el planeta, se celebra la Navidad en honor al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esas celebraciones, en la mayoría de los casos, quien menos está presente es el Señor Jesucristo, el que es objeto de festejos en esa fecha. En esta fecha nos acercamos ya a esa celebración. En el nacimiento de Cristo y en todos los sucesivos eventos que se dan después, su ministerio, su crucifixión, su entierro, su resurrección, etc., podemos apreciar esa gloria de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 9 y 14, leemos así. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Eso dice el versículo 9. Ahora el versículo 14, siempre del capítulo 2 de Lucas, dice,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si recordamos, esta cita va a ser mencionada, es mencionada y va a ser mencionada muchas veces en millones de hogares en estos días de celebración de la Navidad. Lastimosamente, el invitado principal, que debía ser el Señor Jesucristo, no aparece ahí. Es una lástima de que en honor a la gloria de Dios, al nacimiento del Hijo de Dios, en honor a Él se celebre en forma pagana esas fechas, sin tomar en cuenta la magnitud de la majestad de Dios. La gloria de Dios no es un objeto que lo podemos palpar, no es una cosa que está al alcance de nosotros para observarla, para tocarla. La gloria de Dios debemos entenderla como como la justicia de Dios, como la perfección de Dios, como la pureza de Dios, que no admite, dijimos, ningún error, no admite ninguna imperfección del pecado que está en nosotros. Entonces debemos tener mucho cuidado al referirnos a la gloria de Dios. Dice la palabra, y más adelante lo vamos a leer, un pasaje bíblico, que todo lo que nosotros hagamos como cristianos, el pueblo de Dios, debe ser como para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Nuestro cuerpo y nuestras acciones, nuestras actividades diarias deben llevar ese objetivo, glorificar a Dios, que al final de una actividad que hagamos, el nombre de Dios sea glorificado. Veamos en la escena de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Les pido que lo lean conmigo. Capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Leemos. 6 días después, dice la palabra, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mire qué interesante. En esta escena de la transfiguración aparecen, por decirlo así, en miniatura, todos los elementos que tendrá el reino en su futura manifestación. Vamos a enumerar estos elementos así rapidito. El Señor se revela no en humillación, sino en gloria. En el versículo 2 lo podemos ver. Otro aspecto es que Moisés, ya glorificado, representa a los redimidos que a través de la muerte han entrado en el reino.
Otro aspecto es que Elías, también ya glorificado, representa a los redimidos que mediante su traslado de este mundo han entrado en el reino. Y Pedro, Santiago y Juan, quienes todavía no han sido glorificados en ese momento, representan a Israel por el momento, a Israel en la carne, en el reino futuro. Esta gloria también se manifiesta en la muerte del Señor Jesucristo. Podemos leer en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 39. Dice así la palabra: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a leer también en el libro de Juan, capítulo 12, los versículos del 23 al 28. Repito, en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 23 al 28. Dice la palabra: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice la palabra, lo glorificaré. Esta gloria de la que venimos hablando, la gloria de Dios, Cristo la manifiesta también en su resurrección. Podemos leer en Lucas capítulo 24, el versículo 26. Es una interrogante, dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? También la podemos ver, se ve manifiesta esta gloria en la ascensión del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hablando ya en un sentido absoluto, que recoge todo para el Señor. Solo Dios es glorioso. Solamente en Él existe como se usa en matemática, una palabra completitud, es una propiedad. La completez
Entonces yo lo voy a aplicar acá. Dice, solo en Dios existe, como quien dice, esa propiedad de completez. No le falta nada ni le sobra nada. A la hermosura de la santidad de Dios, a la perfección de su esencia, de su pureza, está absolutamente completo, en sentido absoluto, lo glorioso, la gloria de Dios en Dios mismo, la hermosura, decía, de su santidad, la perfección de su esencia, de sus atributos, todos los atributos de Dios reciben esa gloria. Yo me imagino que ese resplandor de la gloria de Dios, que más adelante lo vamos a ver en Éxodo, es algo así como un éter, como una neblina que no la podemos tocar, pero que impide que nosotros penetremos en ella. Por la pureza de Dios y por las imperfecciones que cargamos nosotros en este cuerpo de muerte que andamos. En sentido relativo, se habla de la gloria de los hombres. Veamos aquí una frontera que hay entre esa gloria de los hombres y la santidad de Dios y la gloria de Dios. Muchas veces el hombre ha pretendido y pretende, actualmente se ve eso a cada rato, en cada momento, en muchos de nosotros, que hacemos algo y tenemos un relativo éxito y nos atribuimos a nosotros la gloria que solo le pertenece a Dios. Lo que nosotros somos, lo que nosotros hagamos, es por la gloria de Dios. No es que tenemos éxito porque la gloria es nuestra y que en nosotros hay capacidad para tener ese éxito. Todo éxito que nosotros logramos, lo logramos por la misericordia de Dios, por esa gloria de Dios, por ese sentido de misericordia que tiene Dios hacia nosotros. Entonces ya dijimos que en sentido absoluto solo Dios es glorioso y que en un sentido relativo vamos a hablar un poco de la gloria de los hombres. Relativamente hablando acerca de la gloria de los hombres, en el libro de Job, capítulo 19, versículo 9, dice la palabra, me ha despojado de mi gloria, dice, y quitado la corona de mi cabeza. Mire qué interesante. Esta gloria de la que habla este pasaje bíblico es equivalente al honor de Job. Si cabe decir así, ¿verdad? Es relativo a su prestigio, porque Job era un hombre temerosísimo de Dios y Dios le guardaba un gran aprecio a Job y Job mantenía esa relación, esa comunión con Dios. Él era temeroso de Dios en todo. Esta gloria, decía, que es equivalente al honor de Dios, de Job, a su prestigio, a su fama, porque tenía mucha fama en su alrededor, en su entorno, este hombre. Por el hecho de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene un cierto grado de gloria, pero esa gloria es pasajera, es muy limitada, podríamos decir, efímera, o sea que tiene, vamos a decirlo, una fecha de vencimiento.
vaya, un término que está muy de moda hoy, tiene fecha de vencimiento como un producto que se le pone ahí hecho en tal fecha y vence en tal fecha. Así es la gloria del hombre. Y si no, veamos lo que nos dice la palabra. En primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 24, nos dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Quienes conocemos el campo, hemos tenido la experiencia de observar y apreciar las flores, por ejemplo, cuando uno va a cortar la maleza en medio de una plantación de algún producto necesario para nuestro consumo diario, nos damos cuenta que si cortamos una planta, tal vez a la vista nuestra es muy bonita, porque tiene aquella belleza de las flores, las hojas y el verdor, y la cortamos pongamos a las 8 de la mañana, y regresamos a ver esa belleza ya a las 10 de la mañana, eso ya no existe, pues está muy marchita. Y aquí nos dice la palabra, la hierba se seca y la flor se cae, porque llega un momento de caducidad de la planta, que se marchita, y se seca, se cae, y hasta ahí nomás llegó la belleza. Así es la gloria del hombre. Es muy pasajera, es muy fugaz, no es equivalente a la gloria de Dios. Por eso es ahí donde tenemos que reconocer bien los cristianos, el pueblo de Dios, la frontera que hay entre la gloria de Dios y la gloria de los hombres. El hombre no tiene por qué tomar de la gloria de Dios y adjudicársela a él. El hombre muchas veces se hace acreedor de la gloria de Dios en muchas acciones suyas, y hay que tener especial cuidado en eso, porque hay que reconocer inmediatamente que un éxito, algo que hayamos hecho nosotros, una actividad en la que hemos tenido un relativo éxito, inmediatamente debemos darle y reconocerle a Dios el honor, la gloria, porque sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer, lo dijo el Señor Jesucristo. Gloria también es la alabanza que se le rinde a Dios. Mire que aquí también hay que tener especial cuidado. La alabanza que le rendimos a Dios al mismo tiempo es una forma de adorar a Dios, al Dios nuestro. Por lo tanto, si nosotros alabamos a Dios, le rendimos tributo a Dios, y eso constituye una adoración a Dios en reconocimiento de su bondad, de su grandeza y de su poder, debemos hacerlo, hermanas y hermanos, en una actitud de plena reverencia a Dios, en una actitud reverente. Somos muy descuidados en ese caso. Cuando estamos alabando a Dios, a veces pareciera que nos estamos solazando solo nosotros y no está en conexión con Dios aquella humillación de nosotros hacia Dios. Tiene que ser una actitud de completa humillación ante la gloria de Dios, la alabanza que hacemos a Él, de modo que el hombre no tome nada, absolutamente nada para sí mismo, porque si toma algo de la gloria de Dios, le estamos robando la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Más adelante lo veremos. La Sagrada Escritura
la Biblia, la revelación de Dios al hombre, en varias citas. Fíjese que hay alrededor de unas 130 citas bíblicas que se refieren a la gloria de Dios. En varias partes la Biblia exhorta al pueblo de Dios, es decir, nos exhorta a dar en todo momento y en todo lugar la gloria al nombre de Dios. El Salmo 29, versículo 2 nos dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y el Salmo 115, versículo 1 dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y su verdad. En Filipenses capítulo 4, versículo 20 nos dice la Biblia: Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículos 11 y 12, la palabra nos dice, lea conmigo, Apocalipsis capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice la palabra: Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vea qué preciosa esta cita bíblica. Nuestra vida misma, hermanos y hermanas, como cristianos, debe ser para la gloria de Dios. Nos lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos por qué salirnos de esa sentencia, de ese requerimiento de Dios. El estado final de los redimidos se describe como participación en la gloria de Dios, como algo infinitamente superior a lo que experimentamos ahora, hoy en día, aquí en esta vida terrenal. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 nos dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se vio principalmente en el tabernáculo. Y con esto quiero cerrar. En Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube, dice, cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Podemos notar que la gloria de Dios se vio en forma de una nube muy resplandeciente. Y en el templo, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 11, dice:
y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Que el Señor añada bendición no solo a su palabra, sino a su pueblo, a nosotros. Damos infinitas gracias al Señor por esta oportunidad de referirnos ligeramente a uno de los aspectos de su gloria. Gracias, Señor. Apreciados hermanos, vamos a orar por las peticiones de la cadena de oración. Por Yajaira Rodríguez, salió con cáncer en un pulmón y empezará quimioterapia. Que Dios se glorifique y todo sea conforme a su buena y perfecta voluntad. Por Sandra Ponce, Dios la sane. Ha sido diagnosticada con un tumor en etapa terminal. Por Sonia Canales, está interna, está complicada de salud. Que Dios le ayude y la sane. Por Mirtila Castro, tiene marcapaso. Le encontraron agua en los pulmones y pérdida de memoria. Está complicada. Que Dios obre en su vida y haga su perfecta voluntad. Por Ramona Antúnez, por recuperación de su salud, está delicada, hospitalizada con neumonía. Tema de oración del mes y semana. Tema de oración, evaluación, proyección para el próximo año. Semana 2, por escudriñar de manera honesta nuestra gestión para evaluar la misión y visión de la iglesia. Cadena de oración de 24 horas. Porque se vea manifiesta la bondad de los hermanos siendo solidarios con nuestros prójimos y dejando de procurar mal para nadie, enemigos, políticos, personas con creencias erróneas, etc. Por la benignidad de los cristianos se exprese tanto para los hermanos como para el mundo por medio de actos de misericordia que reflejan a Dios. Porque en este momento en que la mayor parte del mundo está refugiada en su hogar, se consolide el amor inspirado por Dios en las relaciones familiares y que el perdón sea un común denominador en las familias. Porque en el pueblo de Dios se avive el gozo para adorar a Dios, servirle y conocerlo por medio de la lectura de la palabra, la oración, la alabanza y cualquier otra expresión o acción para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque exista templanza doctrinal en la iglesia y no seamos contaminados con las múltiples doctrinas diabólicas a las que permanentemente estamos expuestos. Por los líderes mundiales que actúen en beneficio de quien más lo necesita y que sean inspirados por Dios para tomar decisiones certeras en relación con la lucha contra la pandemia COVID-19. Por protección y salud para el pueblo de Israel, que en medio de esta crisis reconozcan su necesidad de obedecer y servir a Dios. Que la misericordia infinita de Dios permita que sea difundido masivamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vengan muchos al arrepentimiento. Por el presidente de Honduras y todos los tomadores de decisiones que afectan a todo el pueblo hondureño, que sean expuestas la palabra santa de Dios y haya en ellos convicción de justicia, juicio y pecado, para que sus actos sean conformes a los propósitos y la voluntad de Dios.
tardo para la ira y grande en misericordia. Por protección y fortaleza de parte de Dios a todo el personal de salud que está exponiendo sus vidas en el ejercicio de su trabajo en esta emergencia del COVID-19. Que sientan paz en el Creador y puedan transmitirla a sus pacientes por médicos, enfermeras, laboratoristas, aseo, administración, transporte, logística y mantenimiento, por protección y fortaleza de parte de Dios a todos los miembros de las diferentes instituciones que están sirviendo en las diferentes actividades de abastecimiento, resguardo y prevención de la pandemia COVID-19, que sientan paz en el Creador y puedan transmitirla a la población por policías, militares, bomberos, COPECO, SINAGER, OPS, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, Cruz Roja, empleados en farmacias, distribuidoras, tiendas de comestibles, gasolineras, bancos, etc. Por las personas que son portadoras y están padeciendo de COVID-19, tanto a nivel nacional como a nivel global, que esta sea un momento propicio para su corazón, se humille ante el poder infinito y misericordioso de Dios, que reconozcan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que encuentren paz y salud en Él. Por los familiares y dolientes de todas las personas que han muerto de COVID-19, que sea un momento para que reflexionen en su propio destino eterno y encuentren refugio en Jesucristo. Bendito Señor, clamamos a ti. Inclina tu oído, Padre, para que escuche los ruegos de cada uno de los hermanos y familiares con problemas de salud, económicos y de otra índole. Padre nuestro, bendice a cada uno de ellos y suple sus necesidades. Ellos darán testimonio de tu generosidad, misericordia y bondad. Amén, amén y amén. Todo esto te lo pedimos y dejamos en tus manos, Padre Santo. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Oremos. Padre Santo, que cada hermano dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Gracias Dios Todopoderoso por todas las bendiciones recibidas. Venimos a depositar de lo mucho que tú nos das nuestras ofrendas y diezmos. Gran Señor Todopoderoso, gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder ofrendar para que la obra continúe y se siga difundiendo y predicando el Evangelio de la sana doctrina que predicó tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo Señor, bendito Dios, tú conoces nuestras necesidades y lo que estamos pasando. Bendito Dios, guárdanos y prospéranos, apártanos del mal, guíanos. Santo Señor Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos despedimos del culto de oración de este viernes. Los invito a seguir escuchando los cultos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. El jueves el culto Doctrina para la Vida. El viernes el culto de oración. El domingo el primer culto a las 9 a.m. y el segundo culto a las 11 a.m. Los motivamos a participar de los devocionales de ayuno y oración el viernes último de cada mes en horario de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridianos, 3 p.m. y el cierre devocional 6:30 p.m.
Nos puede sintonizar a través de las redes sociales, nuestra página web y así poder compartir con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o todos los que pueda compartir los mensajes de salvación y vida eterna. Gracias, Padre Celestial. Todo esto lo depositamos en tus manos y en el de tu Hijo amado. Amén, amén y amén.